Hola, bienvenidos a nuestro programa Es Noticia Mundo. Soy Alejandro Ramírez y estaré con ustedes durante los próximos 30 minutos para repasar los acontecimientos noticiosos de la semana que termina. Llegamos a la mitad de este 2017 y lamentablemente no se vislumbra una pronta solución a la crisis política en Venezuela. En el primer bloque de nuestro programa veremos los hechos que fueron noticia en esa nación suramericana. Luego de que la canciller venezolana Delcy Rodríguez dijera durante la más reciente cumbre de la OEA realizada en México que si el jerarca de ese organismo renunciaba a su puesto, Venezuela regresaría a la Organización de Estados Americanos, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, le envió un mensaje al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en el que afirmó que daría su puesto a cambio de la libertad del país. He recibido públicamente una propuesta de negociación, mi renuncia a cambio del regreso de Venezuela a la OEA. He aquí mi respuesta. Yo renunciaré a la Secretaría General de la OEA cuando se realicen elecciones nacionales libres y transparentes, con observación internacional y sin inhabilitados, cuando se libere a todos los presos políticos listados por el Foro Penal venezolano y se amnistía a los exiliados, cuando se reconozcan los plenos poderes a la Asamblea Nacional, cuando se abra un canal humanitario de alimentos y medicamentos para los venezolanos más desprotegidos y cuando se juzgue a todos los asesinos de cada uno de los manifestantes, así como a su cadena de mando. También cuando haya un Tribunal Supremo de Justicia independiente, un Consejo Nacional Electoral independiente y se detenga el proceso inconstitucional de la Asamblea Nacional Constituyente. Lamentablemente, son muchas las cosas necesarias para la libertad de Venezuela. El gobierno de Venezuela informó que un agente de la policía científica de ese país robó un helicóptero con el que sobrevoló y abrió fuego contra las sedes del Ministerio del Interior y del Tribunal Supremo de Justicia en Caracas. A continuación, imágenes captadas durante el momento del ataque. ¡Ay, tiraron una bomba, mira! No pegue que la están tirando del helicóptero, estoy temblando. ¡Ay, ¡ay, dos tiros! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, tiraron una bomba, mira! Marica. No pegue que la están tirando del helicóptero. Y este es el mensaje publicado por el militar venezolano, funcionario de la Brigada de Acciones Especiales, identificado por medios locales como Óscar Pérez, quien al parecer fue quien sobrevoló y atacó con granadas de fragmentación la sede del Tribunal Supremo. Venezolanos, queridos hermanos, les hablamos de parte del Estado. Somos una coalición entre funcionarios militares, policiales y civiles, en la búsqueda del equilibrio y en contra de este gobierno transitorio criminal. No pertenecemos ni tenemos tendencia político-partidista. Somos nacionalistas, patriotas e institucionalistas. Este combate no es con el resto de las fuerzas de seguridad de Estado. Es en contra de la impunidad impuesta por este gobierno. Tras el ataque al Tribunal Supremo de Justicia, el presidente Nicolás Maduro dijo que el hecho fue un ataque terrorista. Por su parte, el presidente de la institución hizo un llamado a la paz. Esta persona lanzó unas granadas que una no explotó. Había en el Tribunal Supremo de Justicia una actividad social. Pudieron haber ocasionado varias decenas de muertos o heridos, una tragedia. Dispararon desde el helicóptero contra oficinas del Tribunal Supremo y luego sobrevolaron sobre el edificio del Ministerio del Interior. Este es el tipo de escalada armada que yo he venido denunciando.
Este es el tipo de goteo que yo he venido denunciando. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana, toda la he activado para defender el derecho a la tranquilidad. Una escalada violenta en contra del pueblo venezolano y de sus instituciones. Sexto, solicitar a los organismos competentes que de manera inmediata, expedita y con la urgencia del caso, se inicien las investigaciones correspondientes para dar con el paradero y detención de los terroristas y posibles células que aún continúen preparando otros actos de la misma magnitud. Séptimo, hacer un llamado a la paz nacional y afirmar nuestro compromiso con el pueblo venezolano, la Constitución y las leyes de la República. La fiscal general de la República, Luisa Ortega, desconoció la sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, que le otorgó las mismas facultades de la Fiscalía a la Defensoría del Pueblo. Investida como estoy de autoridad y con fundamento el artículo 333 de la Constitución, yo pido el restablecimiento efectivo de esta Constitución y que estas sentencias sean anuladas, pero en todo caso las desconocemos y asimismo todos los funcionarios del Ministerio Público y todo el país debe también acogerse a lo que preceptúa el artículo 333 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Y como respuesta a su oposición a las medidas tomadas por el régimen, la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia aprobó por unanimidad medidas cautelares solicitadas por el diputado Partido Socialista Unido de Venezuela, Pedro Carreño, contra la fiscal general Luisa Ortega. La máxima representante del Ministerio Público no podrá viajar fuera del país, le han congelado sus cuentas y le impidieron que venda o grave sus propiedades hasta la audiencia del próximo 4 de julio, donde se decidirá si hay méritos para enjuiciarla. La fiscal Ortega se ha convertido en una fuerte voz contra el régimen de Maduro. El diputado Carreño afirmó en su demanda que Ortega podría haber cometido faltas graves en el ejercicio de su cargo. Gracias por continuar en sintonía de nuestro programa Es Noticia Mundo para repasar la información internacional más relevante de la semana. En un hecho histórico se realizó la mañana de este martes en Colombia el acto oficial de cierre de desarme de la guerrilla de las FARC. El presidente Juan Manuel Santos y el cabeza del exgrupo armado, Rodrigo Londoño Arias Timochenko, se refirió a este nuevo paso en búsqueda de lograr la paz total en el país. Este día no termina la existencia de las FARC. En realidad, a lo que ponemos fin es a nuestro alzamiento armado de 53 años, pues seguiremos existiendo como un movimiento de carácter legal y democrático que desarrollará su accionar ideológico, político, organizativo y propagandístico por vías exclusivamente legales, sin armas y pacíficamente. Señor Rodrigo Londoño y miembros hoy excombatientes de las FARC, les tomo su palabra. Colombia entera les toma su palabra y la comunidad internacional es testigo. En adelante, como usted lo ha dicho bien, esa es su palabra, será su única arma. Nos espera un camino largo todavía, pero el gobierno está firme, cumpliendo lo pactado, y lo seguiremos cumpliendo hasta la última coma, así como esperamos que ustedes lo sigan haciendo. También en Colombia 9 personas fallecieron luego de que la embarcación llamada El Almirante, que transportaba alrededor de 150 turistas, naufragara en la represa de Guatapé. El presidente colombiano Juan Manuel Santos se trasladó el domingo anterior al lugar para recibir el informe de primera mano. Además de los fallecidos, se reportaron 30 personas heridas. La embarcación se encontraba cerca de la costa,
lo que facilitó que otras lanchas se acercaran a socorrer a los turistas. Por el momento se desconoce la razón del naufragio, pero los sobrevivientes dijeron a medios locales que se escuchó un crujido en el casco de la embarcación. Continuamos en Colombia, donde el jefe de Fiscalía Anticorrupción fue detenido, con una orden de arresto en la que se le acusa por el delito de conspirar para lavar activos con el fin de promover el soborno y la corrupción. El fiscal general colombiano Néstor Humberto Martínez anunció la captura del jefe del organismo encargado de combatir este delito, Luis Gustavo Moreno, quien además es pedido en extradición por Estados Unidos. La orden de arresto fue enviada por la Interpol. Moreno fue detenido durante una operación conjunta entre el Grupo Élite de Investigación de la Fiscalía y la Agencia Antinarcóticos del país norteamericano. En Brasil, el Procurador General de la República, Rodrigo Janot, anunció una demanda formal contra el actual presidente de ese país, Michel Temer, por supuesta corrupción. Al mandatario se le señala por supuestamente haber recibido sobornos. Depende de la Cámara de Diputados una aprobación para que la demanda salte el fuero privilegiado del que se beneficia el mandatario. Temer también enfrenta acusaciones de extorsión y obstrucción a la justicia. Sin embargo, tendrá que enfrentar los cargos de manera individual. El presidente Michel Temer afirmó ser víctima de una infamia y arremetió duramente contra el fiscal general Rodrigo Janot, encargado de la denuncia contra el mandatario por el supuesto delito de corrupción pasiva. É que somos vítimas, né? Es precisamente en este momento en que estamos colocando el país en los carriles que me convertí en víctima de esta infamia a la naturaleza política. Ustedes saben que he sido denunciado por corrupción pasiva. En este sentido voy a repetir la expresión corrupción pasiva a esta altura de la vida, sin jamás haber recibido valores. Nunca he visto el dinero y no he participado en hechos para cometer ilícitos. Después de todo, esto es lo que vale. Isto é que vale. Onde estão as provas com... Si recién nos sintoniza, bienvenido a nuestro resumen semanal de noticias internacionales, es Noticia Mundo. Seguimos avanzando en nuestro repaso por la información generada durante esta semana, más allá de las fronteras centroamericanas. El veto del mandatario Trump a los refugiados y ciudadanos de 6 estados de mayoría musulmana comenzó a aplicarse con algunas excepciones. Veamos cuáles son. El veto migratorio de Donald Trump entra en vigor en Estados Unidos. Esta implementación es posible gracias al Tribunal Supremo que el pasado lunes permitió la entrada en vigor de algunas partes del veto destinado a prohibir durante 120 días la entrada de refugiados y durante 90 días el ingreso de los nacionales de 6 países de mayoría musulmana. El veto comenzó a aplicarse, sin embargo, con algunas excepciones que han causado polémica y que permitirán, por ejemplo, la entrada de quien tenga una nuera en el país pero no de quien tenga un abuelo. Y es que de manera amplia el Supremo determinó que Trump puede negar la entrada al país a cualquier persona que no pueda probar que tiene un vínculo genuino con Estados Unidos, es decir, que no tenga familia o que no tengan planes para trabajar o estudiar en el país. El Tribunal Supremo dejó en manos del gobierno la definición exacta de esos límites y por ello el Departamento de Estado envió ayer por la noche nuevas directrices para informar sobre cómo implementar la orden ejecutiva de Trump. Esas directrices establecen que los que quieran ingresar en Estados Unidos deberán demostrar una relación con padres, cónyuges, hijos, yernos, nueras o hermanos que ya estén en territorio estadounidense, quedando apartados de esa categoría de familiares cercanos los abuelos, nietos, tíos, sobrinos y primos, que no podrán servir de ancla a sus familiares en el exterior para tramitar su entrada. El gigante tecnológico Google anunció que considera apelar la decisión de la Comisión Europea de imponerle una multa de 2.73 millones de dólares, la más alta impuesta hasta ahora a una sola compañía. La Comisión Europea impuso a Google una multa de 2.420 millones de euros por abusar de su posición dominante como motor de búsquedas en Internet al dar ventajas ilegales a su servicio de comparación de compras. Así lo indicó la comisaria europea de competencia, Margrethe Vestager, al imponer su mayor multa hasta la fecha contra una sola compañía.
Lo que ha hecho Google es ilegal bajo las normas antimonopolio de la Unión Europea. Ha negado a otras empresas la oportunidad de competir sobre la base de sus méritos y la innovación. Y lo que es más importante, ha negado a los consumidores europeos una verdadera elección de servicios y los beneficios completos de la innovación. La comisión concluyó que la compañía ha dado un lugar prominente a su propio servicio de comparación de búsquedas, de manera que cuando un consumidor hace una búsqueda en Google con la que el servicio de compras quiere mostrar resultados, estos aparecen cercanos a los resultados de la búsqueda. Además, según la comisión, Google degradó los servicios de comparación de competidores en sus propios resultados de búsquedas. La multa ha sido calculada según el valor de los ingresos de Google obtenidos de su servicio de comparación de compras en los 13 países del espacio económico europeo, entre ellos España, donde la empresa introdujo estas prácticas. Así, la Comisión Europea exige ahora a la compañía poner fin a su conducta en un periodo de 90 días, o de lo contrario, se enfrentará a unos pagos de penalización de hasta el 5% de los ingresos diarios medios mundiales de Alphabet, la matriz de Google. Por su parte, el gigante tecnológico anunció que considera apelar la decisión de la Comisión Europea y espera continuar defendiendo su caso. Alemania dio un paso adelante en la equiparación de derechos y aprobó el matrimonio homosexual a pesar de la oposición de la canciller Angela Merkel. El Parlamento alemán aprueba la legalización del matrimonio homosexual, un proyecto impulsado por los socialdemócratas que rompe el acuerdo de coalición con las filas conservadoras de la canciller Angela Merkel. La iniciativa fue apoyada a 3 meses de las elecciones generales por 393 diputados y recibió 226 votos en contra y 4 abstenciones. La propia canciller fue una de las primeras en depositar su voto en la urna colocada en el centro del salón de plenos y eligió para ello la tarjeta roja, que hoy representaba el no a la legalización del matrimonio homosexual. Respaldaron este proyecto los diputados del Partido Socialdemócrata de la Izquierda y los Verdes, además de miembros de la Unión Cristiano-Demócrata que lidera la propia Merkel, que dio libertad para que se votara en conciencia, a pesar de que su partido defiende que el matrimonio sea la unión entre un hombre y una mujer. Desde la Izquierda y los Verdes se felicitaron por el logro histórico alcanzado y reivindicaron su lucha durante décadas por los derechos de los homosexuales, con numerosos activistas presentes hoy en la tribuna de invitados. La ola de ataques cibernéticos que afectó a Europa a principios de la semana alcanzó a golpear a negocios estadounidenses que ahora enfrentan las consecuencias por la vulnerabilidad de sus sistemas. Compañías alrededor del mundo aún enfrentan dificultades para recuperarse tras el ataque cibernético con un virus que se propagó rápidamente al inicio de la semana, causando apagones informáticos y otros problemas a los sistemas de Internet en Estados Unidos y otras partes del mundo. Los piratas cibernéticos exigen el pago de $300 en moneda de Bitcoin para así obtener una clave de descifrado para los archivos bloqueados. A partir de hoy es la gran pregunta, ¿cómo se propagó tan rápidamente en el ámbito mundial? Hasta el momento no lo sabemos porque las investigaciones aún están en curso. Los ataques se registraron un mes después de que un virus conocido como WannaCry infectara computadores alrededor del mundo. Los expertos afirman que estos ataques no van a desaparecer, de hecho empeorarán. Las firmas de estos ataques están cambiando demasiado rápido para lograr que el antivirus convencional pueda mantenerse vigente. Sin embargo, existen métodos para proteger específicamente contra el cifrado no deseado, o sea, contra el ransomware. Las organizaciones, las empresas, los individuos necesitan empezar a buscar ese tipo de protección. Pero según Sergei Nikitin, experto ruso en seguridad cibernética, muchas empresas no hacen lo que pueden contra los ataques. Hasta ahora, incluso en las grandes empresas, los filtros de correo electrónico no están suficientemente establecidos. Los archivos adjuntos que se envían a una empresa no se comprueban adecuadamente y si su empresa aún no ha sufrido un ataque, tiene sentido establecer estos filtros de inmediato. Si son atacados, dicen los expertos, no paguen el rescate porque esto solo alentará a las bandas criminales que se lucran de estos ataques. Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York. Y tras una detención desde el año 2009, el gobierno chino liberó al Premio Nobel de la Paz, Liu Xiaobo,
Ya que padece un cáncer de hígado terminal, el disidente chino había sido encarcelado por buscar reformas democráticas en esa nación comunista. Las autoridades chinas han liberado de la cárcel al disidente y Nobel de la Paz Liu Xiaobo por razones médicas, después de ser diagnosticado con un cáncer de hígado terminal durante su confinamiento. Según su abogado, el nivel de gravedad de Liu, de 61 años, se confirmó el pasado 23 de mayo y poco después las autoridades le trasladaron desde prisión a un hospital universitario de la provincia norteña de Liaoning, donde sigue ingresado. El escritor y disidente chino, uno de los más conocidos internacionalmente, fue condenado en diciembre de 2009 a 11 años de prisión por subversión tras ayudar a redactar y firmar la Carta 08, un manifiesto político que pedía reformas democráticas al régimen comunista. El documento, suscrito por otros 300 intelectuales, instaba al Partido Único a garantizar derechos constitucionales como la separación de poderes, el sufragio universal o la libertad de expresión. El abogado Mo Xiaoping no ha podido ver directamente a Liu Xiaobo en el centro hospitalario, pero un grupo de familiares sí pudo visitarle hace unos 10 días y de momento no se plantean trasladarle a otro país para que reciba tratamiento. La mujer del Nobel de la Paz 2010, que se encuentra bajo arresto domiciliario desde hace 7 años, acusada de delito alguno, de momento no ha podido ser contactada. Llegamos al final de nuestro programa de parte del equipo humano que hace posible Es Noticia Mundo. Muchas gracias por su sintonía. Les acompañó Alejandro Ramírez y como cada vez, esperamos que pase un muy bonito fin de semana. Hasta la próxima.